Bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, el podcast de Gene, un lugar para conversar sobre el sueño infantil, la crianza, la maternidad, la vida en parejas, la salud mental, la disciplina, la educación, entre muchos otros temas. Así que no te olvides por pasarte por mis otros podcasts para ver si hay algo que te interesa y te puede ayudar en esta etapa en la que te encuentras. El podcast de hoy es quizás la continuación de otro podcast que yo tengo sobre niños alta demanda y este lo llamé así: Niños y niñas alta demanda parte 2, la crianza y disciplina de hijos e hijas altamente desafiantes. De antemano les comento que yo no represento ningún personal de la salud, ni a nivel médico, ni a nivel psicológico, así que es súper importante que todas las cosas que ustedes escuchen acá y que yo les comente entiendan que es netamente desde mi opinión y mi experiencia y que queda de parte de ustedes investigar y iniciar una conversación con los profesionales pertinentes, dependiendo de cuál sea tu caso y dependiendo de qué es lo que tú estás intentando lograr con la salud mental y física de tu hijo o hija. Para hablarles un poco de mí y para explicar un poco el trasfondo de mí, de mi opinión y de mi experiencia, yo soy Génesis, soy periodista, actualmente mamá de 2 babies, uno de casi 6 años y una de casi 4 años. Me certifiqué como consultora del sueño infantil pediátrico acá en Estados Unidos. Entonces yo me dedico exclusivamente a crear contenido relacionado con esto, con la maternidad, con el sueño infantil, basado en mi experiencia relacionada con el tema de la salud y de los hábitos del sueño. Pero volviendo al punto de mis hijos, mi primer hijo es un niño que se ha determinado que es de muy altas capacidades, es de muy alta inteligencia, pero también de muy alta demanda y también bastante de un temperamento difícil de controlar. Entonces vamos a definir y vamos a diferenciar un poco el tema de la disciplina, la crianza respetuosa y la crianza positiva. Y también les voy a comentar en orden cronológico cuáles han sido las estrategias, cuáles han sido las ayudas, cuáles han sido las rutas que hemos tomado mi esposo y yo como padres de un niño con estas características para ayudarlo, para sacarlo de donde está, para ayudar a canalizar todo lo que sea que él esté viviendo en este momento. Y en general, o sea, estamos en una constante búsqueda del balance, de la armonía, de la ayuda ideal para mi chamo. Les voy a empezar a describir las cosas muy buenas que tiene mi hijo, pues para que empiecen a formar como un perfil de la persona a la que les voy a hablar y entiendan como que más comprensivamente cuáles han sido nuestras estrategias y por qué. Luego les voy a hablar sobre las cosas difíciles, las cosas que han sido desafiantes, las cosas que han sido bastante contraproducentes en mi crianza y en la manera en la que yo visualizaba la maternidad. Y ha resultado todo un viaje y ha resultado todo un camino para mí y para mi esposo de aprender a deshacer un poco lo que nosotros teníamos en mente, los patrones que traemos prefabricados como padres que ya pasamos por una crianza porque fuimos criados por otra gente y cómo hemos logrado adaptar poco a poco esta situación relacionada con nuestro hijo. Yo por acá puse las cosas buenas de mi hijo. Desde que lo entrené, a los 7 meses, ha sido un niño ejemplar con el sueño. Él es un niño que duerme divino sus 11-12 horas, hacía siestas hasta los 3.5 años. El sueño fue lo más fácil con él. De verdad que yo con mi hijo, cuando él nació, fue bastante difícil el tema del sueño. Él era un bebé que dormía solamente 20 minutos, sus siestas eran muy cortas, su sueño era muy ligero y hoy en día mirando atrás, o sea, él de verdad fue un niño sensible, un bebé bastante sensible desde el día 1. Entonces, compagina con el perfil que él tiene hoy en día. Pero también es un niño de rutinas y es un niño que le gusta mucho la estructura. Entonces, el hecho de que yo lo haya entrenado para dormir fue quizás lo mejor que pude hacer para él. Él fue mi primera escuela de entrenamiento. Él fue el niño que me hizo ver que las mamás necesitábamos descansar y que necesitábamos apoyo y que muchas de las depresiones posparto, de la ansiedad posparto que experimentan las mamás tienen que ver exclusivamente con el sueño del bebé y con la calidad de descanso que están teniendo todos. Entonces, bueno, eso fue súper positivo porque la verdad es que él fue y es un niño ejemplar. Es un niño que favorece su sueño, él prefiere dormir, le gusta descansar. Es un niño de altas capacidades, tiene una memoria gráfica y fotográfica como ninguna y por eso se le hizo muy fácil aprender a leer antes de los 3 años, aprender matemáticas, porque de verdad es un niño a quien no tienes que repetirle nada porque el chamo se lo graba todo solito. O sea, de verdad mi hijo es chama, o sea, él aprende solo pues. Tú nada más se lo muestras, el chamito lo lee y ya, se lo aprendió.
tiene muy buena capacidad para aprender. O sea, a nivel académico, cero preocupación. O sea, el chamito accidentalmente es muy bueno. Fue un niño muy bilingüe desde el día 1, habló muchísimo, muy rápido y hasta el sol de hoy su léxico es rico y digno de admirar. Todo el que conoce a mi hijo me dice, chamo, o sea, qué bello habla tu hijo, no sé qué, las palabras, tal, es muy leído. Él, de verdad, tiene un léxico muy rico y hablar con él es súper divertido. Él nació muy bueno para las matemáticas, como les dije anteriormente, leyó muy rápido, pero, o sea, de verdad mi hijo chama tiene una fascinación por los números. O sea, a él los números se les dan como pez en el agua. Actualmente tiene casi 6 años y entiende las matemáticas de un niño hasta de segundo grado. Él va a clases de matemática por elección propia. Hay una franquicia acá en Estados Unidos que se llama Mathnasium, donde literalmente tú entregas a tu niño así en la puerta, lo agarra un tutor, se lo lleva, ve cuáles son sus capacidades y comienza a trabajar en ello y le comienza a mostrar el currículo de lo que le toca. Si le toca aprender suma, resta, multiplicaciones dobles, bla, bla, bla. O sea, la persona va con lo que el niño le va dando y le va enseñando. Tiene full altas ambiciones. Conocer el mundo es su pasión. Ya tiene planeado cómo y cuándo va a visitar países. ¿Cuántos hijos va a tener? Varones, porque mi hijo solo quiere tener hijos varones. Se visualiza como papá, como ingeniero. Tiene una admiración muy profunda por el trabajo de mi esposo, que su papá. De verdad, o sea, es un niño que tiene ya planeado qué va a hacer él en la vida, pues. O sea, lo tiene muy claro. Él se visualiza como papá, él se visualiza como graduándose, él se visualiza, no sé, chamo, trabajando en la NASA, no hay no sé. Un niño que trabaja y que entiende a la perfección la ética del trabajo. Desde que dejamos de comprarle juguetes, nada más por calmarlo o por, no sé, premiarlo, lo hicimos trabajar por dólares. Él actualmente tiene 5 años. Si él trabaja 1 hora, le damos $5. Así de simple. Y a medida que vaya cumpliendo años, le vamos dando más dólares. Sin embargo, ya él llegó a un nivel en el que, por ejemplo, en el aeropuerto, él perdió un juguete nuevo que lo acabamos de comprar. Y en vez de ponerse a llorar, o sea, se puso muy triste y se iba a poner a llorar, pero él se detuvo y dijo, cuesta solo $14. Voy a trabajar un sábado con mi papá y lo logro comprar de nuevo. O sea, ya él tiene esa capacidad de entendimiento entre el dinero, el trabajo, lo que cuesta, el tiempo que te puede tomar llegar a ciertas metas y el chamito se aplica y se apega a ello y lo logra. Es súper mega dulce con su hermana, fue un muy buen hermano desde el día 1 y en realidad es un muy buen ejemplo académico para ella. Mi hija no tiene interés en aprender a leer, no tiene interés en aprenderse mayores cosas, pero él la enseña. O sea, si yo le digo a él, mira, vamos a enseñarle a Miranda las ABCs, él se sienta, Miranda, repite después de mí, no sé qué, tal. O sea, de verdad es muy buen ejemplo a seguir. Cuando él quiere ser el niño más dulce, o sea, es el más dulce de todos. Cero hiperactividad. Cero inventar, mi chamo es tranquilo, es manejable, siempre y cuando el plan sea atractivo para él. O sea, Logan es un chamito que yo puedo estar bañándome en mi cuarto y yo sé que él no va a estar abajo destruyendo nada. Él va a estar jugando con sus juguetes, él va a estar viendo televisión, él va a estar jugando en su patio. O sea, realmente no es un niño de inventar y hacer vainas raras. No es destructivo, no es registrador, o sea, tranquilo. O sea, Logan es muy tranquilo. Realmente es un niño que le gusta estar rodeado de niños, sobre todo si vienen a la casa. Quizás en ambientes más grandes le cuesta un poco más integrarse porque pierde esa propiedad y sensación de liderazgo y se retrae un poco. Pero en la intimidad de su casa, o sea, si hay un amiguito aquí, mi hijo puede pasar todo el día jugando porque él siempre ha sido muy social. De bebé, nunca fue de ese bebé que cuando llegaba en una situación nueva se me metía detrás o se quedaba pegado, paralizado al lado de mí. No, mana. Logan era ¡pum! Se me perdió, ya, o sea, Logan era como el correcamino, chama. Yo lo ponía así en el piso y ¡pum! El chamito se perdía, jugaba, no sé qué tal. Nunca ha sido un niño tímido, nunca ha sido un niño arisco con otros niños. No, él es social, él le gusta hablar, echar el cuento, jugar, no sé qué tal. O sea, en ese sentido, cero estrés. Ahora, hablemos de las cosas negativas que han sido un obstáculo entre mi hijo y yo, porque sí han habido roces, sí han habido fricción, sí han habido momentos en los que he dicho, oye, mira, lo he hecho todo mal, esto es una cagada, aquí no lo estamos haciendo bien, no estamos haciéndolo bien. Acá puse. Desde bebé fue un niño muy de llanto.
Fue el bebé que no aguantaba un car seat, fue el bebé que se fastidiaba rápido de estar en un solo lugar. Era difícil llevarlo a todos lados porque no era un bebé pacífico. O sea, no era un bebé que se quedaba tranquilito mirando así la gente, ¿qué tal? No, chama. Él era o estaba gritando o estaba en el piso explorando, haciendo cualquier cosa, ¿ok? O le gustaba como que estar en mucho movimiento para que él estuviera calmado, pues. Del resto no fue un bebé que se quedaba tranquilo en el coche, que se quedaba tranquilo en el car seat, no. Él ahí iba a llorar. Toda la vida ha formado un peo para todo. Más grande, hacia los 2 o 3 años, era evidente que era un niño pequeño súper enojón y gritoncito, porque el mío era gritón, te gritaba de vuelta. A pesar de que jamás le hemos gritado. O sea, quizás yo soy una persona que puedo hablar efusivamente, ¿verdad? O sea, como que, ¡ay, qué emoción, qué tal! Pero gritar, no sé qué, jamás. O sea, él es un niño que no ha experimentado gritos, ni maltratos, ni vejaciones de ningún tipo. Pero él es gritón. O sea, él siempre ha sentido la potestad de gritarte. Cuando pensamos a querer establecer reglas, dejarse poner el pañal, cepillar dientes, entrar a la casa cuando ya tocaba entrar, comer. Siempre ha sido mal comer, pero también hizo terapia de alimentación. De eso les puedo hablar brevemente y tengo mucho material donde he hablado de ello. El niño ponía pelea o se cruzaba de brazos o no quiero. Nunca se me batió en el piso, pero no estaba lejos de eso. Y así fue escalando año tras año. No fue que se puso más fácil, no fue que mi hijo se puso más llevadero, no fue que a medida que iba hablando se iba suavizando la cosa, no. Se iba poniendo peor porque el niño te iba contando su opinión y te iba explicando sus motivos de por qué él no iba a colaborar, ¿ok? Pero volviendo al punto de que él no creció siendo gritado, pero él sí es gritón. Mi esposo, por ejemplo, es una persona muy, muy, muy pacífica, es una persona de sentarse a hablar con él por 2 horas hasta que él entienda, acepte las condiciones y siga adelante. Pero claro, cuando tú tienes un niño pequeño y cuando tú tienes como que todo el tiempo del mundo y no teníamos a su segunda hermana, por supuesto que había más paciencia y por supuesto que habían más momentos de contención donde decíamos como que bueno, ya, o sea, simplemente duramos 40 minutos hablando con él, 40 minutos convenciéndolo y no pasa nada. Pero ya luego de un tiempo te das cuenta que es como patológico, ¿no? O sea, realmente el niño no mejora su paciencia, no mejora su paciencia corta que tiene. Y vemos otros niños que tranquilamente aceptan un no, tranquilamente aceptan un, mira, ahorita no vamos a comer chuchería, lo vamos a hacer después, mientras que el de nosotros siempre formaba peo. O sea, es como que ya llega un punto en el que tú no te puedes hacer la de la vista gorda. Tu hijo tiene evidentemente una dificultad de adaptación, de que no puede aceptar un no, de que no puede aceptar que el plan no es su plan, de que no puede aceptar perder, de que no puede aceptar que no sabe manejar la bicicleta sin rueditas a la primera. O sea, siguiente. Él lleva el no por delante. Para todo hay que convencerlo. Y es ahí donde ya estamos empezando a ver como una soberbia integrada en su personalidad que no compagina para nada con la crianza que hemos llevado, porque literalmente uno a él para todo, pues le decimos que sí, tenemos opciones, todo en bandeja de plata y aún así le consigue un pero a todo. Es como una sensación de que nada lo satisface, a todo le consigue un pero, todo relativamente está mal. A los 4 años empezó la conversación de que teníamos que ser mucho más rígidos y más firmes con la situación de la disciplina, tanto en casa como en la escuela. A los 4 años él entró a pre-K. Y la verdad es que ese año fue un mega caos. Ese año fue horrible. Yo les he hablado en otros podcasts sobre cómo fue esa transición de escuela Montessori a escuela de educación clásica y la verdad es que fue bastante fuerte. Porque nuestro hijo venía de una escuela donde él podía escoger lo que iba a hacer. Él podía escoger su propio cronograma, mientras que en esta escuela es todo lo contrario. Es literalmente todo lo opuesto a Montessori. Y yo sabía que iba a tomar un tiempo de ajuste, pero no me imaginé que iba a tomar como que todo el año escolar. El chamito dándose coñazos contra la pared, porque pues simplemente no lo dejaban hacer lo que le diera la gana. Y la verdad es que esa lección en específico nosotros estábamos interesados en que él aprendiera. En el que, mira, ¿sabes qué? El mundo allá afuera no viene con opciones. Y no todo el mundo se va a sentar a darte a escoger entre la camiseta azul y la camiseta verde. Eventualmente nada más hay una amarilla y la tenés que agarrar, ¿ok? Entonces, a nosotros en particular, esa parte disciplinaria dijimos, bueno, va a ser difícil, pero nuestro hijo lamentablemente lo necesita. Y hoy en día, un año después, pues no me arrepiento y me siento bien,
porque puedo ver los cambios y puedo ver un poco la aceptación de parte de mi hijo de que, bueno, es lo que es y usted no se queja, como que lo agarras y ya. Eso se ha logrado en esa escuela, pero como les dije, todo ese primer año fue una pesadilla. La maestra que le tocó era una persona súper mayor y mega obesa. ¿Por qué les digo este detalle? Porque la señora, o sea, de verdad yo no tengo nada en contra de las personas que tienen X peso, eso a mí no me importa. Lo único que es que tu estilo de vida tiene que compaginar con tu trabajo, con lo que tú estás haciendo. Esta señora la ponen a cargo de 14 niños de 4 años y ella no puede pegar una carrera detrás de nadie y salvarle la vida. O sea, ¿qué pasa si un niño se está cayendo, si un niño se está partiendo la cabeza y la señora no puede correr y salvarlo? O sea, me creaba conflicto el hecho de que esta señora fuera tan mayor, tan en el lado amargado, porque no era así, ay, tierna, no, la tipa era seria, no sé qué, ajá, esto es lo que es, ya yo me voy a retirar, y todos jódanse, porque esa era literalmente su actitud. Entonces ella le puso una etiqueta de una vez a mi hijo de, este carajito es difícil. Y lo voy a mandar para la dirección cuantas veces sea necesario para que el carajito aprenda. Entonces eso fue muy conflictivo, eso fue muy estresante. Al final del año mi hijo en su cabeza, ya él se decía a sí mismo que él era un niño malo, que él no iba a poder pasar para kindergarten, que él no estaba capacitado para ir a kindergarten. O sea, de verdad, chama, fue horrible. Todo el verano de ese primer año en esa escuela, literalmente lo pasamos entre terapia ocupacional y psicólogo para que el chamito subiera la autoestima y pudiera creer en sí mismo que él sí era un niño bueno, que él sí era un niño que estaba preparado para kindergarten. O sea, de verdad, marica, fue horrible. Entonces, esa señora le puso la pata encima. Ella se le metió entre ceja y ceja que Logan no atendía su nombre, que Logan no miraba los ojos, que Logan era demasiado desregulado para su edad, que era el más desafiante, que la. Mi hijo pasó, no sé, el 40-50% del año escolar en la oficina de la directora, quien en realidad era un amor. O sea, ella de verdad era súper dulce, es la directora perfecta, es una señora muy dulce como en sus 50. Nos ayudaba bastante, pero igual se le instaló la etiqueta de, como les dije ahorita, soy un niño malo, no estoy preparado para pasar para kinder, ¿qué tal? Y esto hizo que su experiencia escolar se dañara. Y se volviera, o sea, 60 veces peor de lo que ya veníamos experimentando con él y sus temas de comportamiento. Tanto así que mi hijo, que jamás había sido agresivo, comenzó a pegar en la escuela y a tener un temperamento aún más corto, cosa que nunca habíamos experimentado antes. Al final de ese año tuvimos una reunión con la psicóloga de la escuela que era una completa cretina. Chama, o sea, la peor. Nos trató a mi esposo y a mí como dos ignorantes que no nos dábamos cuenta de que nuestro chamo era autista, ¿qué tal? Y mi esposo, muy molesto, le dijo, ¿quieres un diagnóstico? Vamos a traerte uno de la mejor clínica de neurología infantil de toda la puta ciudad. O sea, yo voy a llevar a mi chamo a la neurólogo número 1 de esta ciudad. Que por cierto yo vivo en Houston y Houston es la capital de la medicina. O sea, si hay gente capacitada es aquí. Y así hicimos. Esa misma semana conseguimos una cita en una clínica exclusivamente para diagnosticar y manejar autismo, que nos costó, o sea, esa cita nos costó como $500 porque no estaban seguros, que no sé qué tal, que caro. Hicimos todo el proceder, lo evaluaron por 1 hora y 45 minutos y la conclusión de esa neuróloga muy experimentada, una señora muy mayor, nos dijo, yo veo un niño típico de 5 años, con una personalidad muy fuerte. Mi conclusión es que este niño se puede beneficiar altamente de la terapia de comportamiento con un terapeuta ocupacional y también terapia psicológica, principalmente para los papás. Y así hicimos, pasamos todo ese verano llevando al chamo a las terapias para que lo agarrara a kindergarten más estable, más saludable a nivel emocional y mental. A los 5 años empieza de nuevo una etapa difícil que tiene más que ver con las cosas internas que está viviendo el niño que con las cosas que él hace por fuera como tal. Empiezan los problemas de autoestima, fulano es más grande que yo, es más rápido que yo, soy el más joven de la clase, todos tienen 6 años. Comienza una etapa muy fatalista y muy negativa que jamás habíamos experimentado. Logan se volvió un niño gentil hacia los demás, pero altamente erosivo y abrasivo hacia sí mismo. Su lenguaje es, 100% fatalista.
Todo siempre está mal, todo mal dura para siempre, todo lugar es aburrido, la escuela es aburrida, la tienda es aburrida, a menos que haya un juguete involucrado y empezamos mi esposo y yo a constantemente estar en un estado de convencimiento hacia nuestro niño de que la vida es buena, de que todo está bien, de que, o sea, somos como sus coach de positivismo de mi chamo. Generalmente él prefiere ser amargado y deprimido, o sea, no hay otra manera de definirlo, todo plan lo amarga, todo le parece una cagada, o sea, todo mal. Ya a los 6 años estamos experimentando bullying de parte de sus amigos cercanos porque cuando a otros no les molesta perder y seguir intentando en el juego, el mío grita, se molesta, se va corriendo, tira cosas, se aleja, forma problema. Él quiere nacer aprendido, o sea, de verdad, él quiere que a la primera todo le salga bien, a la primera todo genial y, mijo, la vida no es así, pues. Cero práctica, entonces es muy frustrado, es muy fosforito y ya los demás niños le están haciendo la cruz llamándole niña por la gritería que forma cuando las cosas no salen como él quiere y si bien no justifico que los otros niños estén tomando esas actitudes súper nocivas hacia mi hijo, también entiendo lo drenante, o sea, lo que te drena tener que lidiar con la personalidad de alguien así, de alguien tan explosivo, de alguien tan negativo, de alguien que constantemente le está buscando las 5 patas al gato. Básicamente la selección simple se va a encargar de hacerle saber que él no está haciendo un muy buen trabajo al integrarse a sus círculos sociales y que si no tienes capacidad de adaptación en realidad no te va tan bien en la vida. Y eso es un punto muy importante a resaltar. Muchos papás, muchas personas se escudan en el hecho de que no, es que mi hijo es muy inteligente, eso es lo que pasa, su inteligencia lo sobrepasa, ¿qué tal? Sí, pero déjenme romperles la cabeza con este concepto que es muy estoico y es que también es muy del día a día, o sea, realmente mira, tu hijo puede ser muy inteligente, pero si tu hijo no tiene capacidad de adaptación, realmente no es tan inteligente como tú crees que es. Ser tan inteligente, tener tanta capacidad de memorizar, no sé qué, tal, de saber, vaina, también puede ser contraproducente. Porque generalmente los niños que son demasiado inteligentes en unas áreas, como por ejemplo las matemáticas, leer, tal, los cálculos, la broma, pierden inteligencia en otras áreas importantes, que en este caso sería inteligencia emocional, inteligencia social, inteligencia de integración. Entonces, ser inteligente no es la garantía del éxito, no es la garantía de la felicidad. Ser inteligente es una cosa, pero saber qué hacer con tu inteligencia es quizás lo más importante, es quizás lo más inteligente que puede ocurrir, es lo que más uno quiere saber que el niño tiene capacidad de hacerlo. Si tu hijo no puede hacer una fila detrás de otro niño y esperar su turno, si tu hijo no puede aceptar que pierde, si tu hijo no puede aceptar que al otro niño le den el dulce primero, si tu hijo no puede manejar esos escenarios que no son ideales para él, tu hijo no es realmente inteligente y tu hijo tiene una especie de discapacidad emocional que tú tienes que tratar, que no te puedes hacer la loca, que tú tienes que empezar una conversación con su pediatra, con su psicólogo, con el neurólogo, con quien tú quieras, porque el tiempo apremia. Es súper importante que le caminen adelante a ese tipo de problemas y que no se vuelva un problema más complejo más adelante. Porque ¿qué pasa con esos niños? Son los que terminan refugiándose en la tecnología. Son los que terminan refugiándose en los amigos online. Son los que terminan prefiriendo vivir un mundo digital que el mundo real, porque el mundo real les representa demasiada lata y lo evitan. Y se vuelven ermitaños y se vuelven los carajitos que se pierden en el internet horas hablando con gente extraña, siendo expuestos a un montón de vainas que son en realidad nocivas para ellos. Entonces vamos a llamar las cosas por su nombre y vamos a entender esos conceptos y entender lo que tenemos en las manos y lo que nos ha sido el desafío que nos ha sido entregado, ¿ok? Entonces, chama, nuestro camino ha sido culebrero. El camino de mi esposo y yo con mi primer hijo ha sido culebrero. Como yo les he explicado en otros podcasts, yo he sido muy sensible con el tema de mi chamo,
Porque de nuevo, muy inteligente, muy lindo, tal, o sea, mi hijo es adorable, de verdad, o sea, de paso el carajito es bello, bello, bello. Mi hijo donde se pare es bello, va a ser un chamo bello, o sea, ojalá sea una persona con sentimientos bien bellos y asertivos que lo ayuden a conseguir esa esposa que le va a dar el montón de varones que él dice que va a tener, que él va a tener como 5 varones. O sea, de verdad yo lo quiero ver logrando esas metas. Pero en este momento el nivel de responsabilidad que yo tengo de regular a mi hijo, de ayudarlo a que se ayude a sí mismo es chamas, o sea, burda. Es bien pesado, es bien pesado. Y este es un tema que a mí me agota, es un tema que me pone muy triste casi todo el tiempo, porque nadie quiere ver, nadie quiere pensar que a su hijo le va a ir mal en la vida, sobre todo con estas actitudes tan autodestructivas que estoy viendo a sus cortos casi 6 años y que no quisiera que siguieran y que no quisiera que se volvieran en algo más grande. Hablemos de las cosas y las terapias que nosotros hemos hecho para mi hijo. Aquí se los puse como en orden cronológico. A los 2.5 años hicimos terapia de alimentación. Yo les voy a dejar los links de ese contenido porque consideramos que había un tema de extremo picky eater. Eso ha mejorado con algo de presión y algo de asertividad. Hemos mejorado, de verdad, mi hijo es un chamito que come carne, pollo, pastas, granos, sopas, algunas frutas, ¿ok? No todas las frutas, todo lo que es ácido lo voy a evitar. Nada más manzanas, bananas, sandías, cosas así. Y bueno, vegetales, casi que ninguno. Ese sí lo tenemos que sobornar, lo tenemos que presionar, lo tenemos que sentar y decirle, mira, hasta que tú no te comas este brócoli no vamos a poder salir a jugar X o no te vamos a prestar la tablet, etcétera. Yo después les explico bien, eso se los voy a explicar en la segunda parte, cómo fue la introducción a los videojuegos, que en este caso sería en mi iPad, porque hubo un retraso ahí, hubo un temita de los límites que fue contraproducente, pero bueno, ya estamos montados en ese barco y ya no hay vuelta atrás, pero les voy a conversar sobre cómo hemos negociado un poco el uso de ese recurso que obviamente a él le gusta mucho porque él tiene el perfil del chamito que se puede volver altamente activo, adicto a la tecnología. Okay. A los 3.5 hicimos terapia de comportamiento porque tuvimos un problema con una maestra en la primera escuela Montessori que lo metimos y queríamos ver si los del problema éramos nosotros y allí lo evaluaron para autismo la primera vez. Obviamente no calificó. Luego a los 5 hicimos una evaluación neurológica y terapias que les comenté, como les comenté anteriormente, entonces, no hemos sido los padres que simplemente nos cubrimos los ojos y los oídos y no hemos hecho nada para mejorar, hemos hecho de todo. ¿Qué ha salido en las pruebas que le hicieron a mi chamo del espectro autista? No sé cómo sean en tu país, no sé cómo te lo hicieron a ti, pero acá a él hicieron esa prueba de 1 y 45 minutos, a él hicieron una prueba que va como del 0 a 100, de 0 a 100. Pero de 25 en adelante ya entras en el espectro. Mi hijo quedó como 19. O sea, no entró en el espectro, pero tampoco está tan lejos. Sin embargo, si lo pones en percentil, él está como en el 5% probabilidad de tener autismo. Es decir, a 0% a no tener, o a tener una versión muy, muy ligera de ello. Entonces, lo que ellos recomendaron fue, bueno, esto es un espectro. Si hay más preguntas y si hay más preocupaciones, simplemente vuelves a testear al año siguiente y le hacemos seguimiento a este diagnóstico. En efecto, tenemos ahorita el 21 de mayo programado volverlo a llevar, que lo vuelvan a testear y que nos vuelvan a decir como que no, mira, o sea, el chamito no está, es autista, es TDAH, lo que sea, hasta ahora no ha sido diagnosticado con nada, a pesar de que le han hecho varios tests y el chamito no entra en ninguno de esos parámetros. Actualmente estamos terminando el ciclo de terapia ocupacional, donde básicamente lo ayudaron a conectar emociones con sensaciones. De eso también lo voy a hablar en la siguiente parte, cómo manejarlas, etcétera. Pero vamos a saltar a una terapia un poco más práctica llamada terapia de juego. Justamente hoy vengo de reunirme con esa psicóloga con quien tuve una reunión de 1 hora explicándole nuestra situación, y ella lo que va a hacer es literalmente jugar con él y empezar a conocerlo mejor, pero sobre todo a desarmar y armar ese rompecabezas de emociones que hace que él sea tan desadaptado en la escuela.
que tenga tantos desbordes. Ahorita no tiene desbordes, pero es el niño que se enoja con facilidad, ¿verdad? O sea, es el niño que se frustra con facilidad. Es el niño que cuando están haciendo dictados se pone demasiado enojado porque no lo hizo perfecto. O sea, hay como un perfeccionismo por ahí, estamos viendo como, no sé, unas actitudes que no queremos que se vuelvan un trastorno de la personalidad más adelante. Este es el final de la parte gratis de este podcast. Como les dije, en la siguiente parte voy a estar conversando sobre las técnicas, las cosas que han funcionado, lo que nos han dicho que hagamos, cómo resolver ciertas situaciones, entre otros datos y entre otra información que espero que les sea de muy, muy, muy buen uso para ti, para tu familia y para lo que sea que estés logrando en tu viaje de la salud mental de tus chamos. Les sugiero abiertamente que se suscriban a mi Patreon. Desde $1 en adelante pueden escoger la suscripción y pueden cancelar cuando ustedes quieran. Allí van a tener acceso a mi Telegram, donde también tengo subforos donde hablamos por temas: dejar el pañal, el sueño, disciplina, los shows. Hay más de 60 archivos descargables, libros, cosas para que los niños coloreen, ayuda para ti, tarjetas, rutinas, de todo. De verdad, es una de las comunidades más completas que yo conozco, más didácticas, más útiles en tiempo real, porque realmente en mi comunidad de Telegram usted lanza una pregunta ahí y si yo no estoy, en menos de 24 horas se te va a responder, ya sea yo, las demás personas. O sea, es muy, muy, muy vivo, muy conectado y de verdad es una de las cosas de las que yo más orgullosa me siento. Entonces te recomiendo que se unan a mi Patreon. Gracias a todos los que ya son parte de mi Patreon, porque de verdad me están ayudando a mí directamente y a este proyecto que tanto amo, que es simplemente compartir mi maternidad, ayudar a otros, crear contenido, pero sobre todo que estemos juntos en este viaje para lograr el bienestar tanto de nosotros como de nuestros babies. Muchísimas gracias por llegar al final de este video. Espero que les haya resonado algo. Espero que algo de lo que yo haya dicho te ayude a iniciar a ti tu propia búsqueda de respuestas y pues obviamente ruego a Dios que consigas el tratamiento indicado y toda la ayuda ideal para tus peques. Nos vemos en el próximo podcast y nos vemos pues las personas que están en Patreon en la versión 2 de este podcast. Bye.